sesión. No sé qué va a quedar de esta grabación, pero ahí está, ponemos a grabar. Muy bien. Empoderar a colaboradores, generar seguridad psicológica, súper, súper valioso. Muy, muy bien. Bueno, buenísimo y gracias por estas respuestas que inspiran y que también muestran que están bastante alineados con el modelo que vamos a estar viendo. Y voy a dejar activo entonces la segunda hoja que sí va a servir para que ustedes puedan eventualmente escribir preguntas. No hace falta que lo hagan ahora, va a quedar habilitado, digamos, a lo largo de esta charla por si se les ocurren preguntas y para que después haya hacia el final, si nos queda un ratito, un tiempo como para poder responder. Vamos a entrar ahora sí en el modelo de Management 3.0 y en esta definición de liderazgo ágil. Muy bien. ¿Me escuchan bien, no? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, lo primero es, no es ninguna novedad, vivimos en tiempos de cambio, volátiles, turbulentos, con mucho cambio a nuestro alrededor, ¿sí? Esto habla un poco de algunas de las cosas que se pueden leer, algunas ya tienen varios años, otras como ChatGPT, parece que existe hace un montón, pero es relativamente nuevo. Vivimos en una época donde hay muchas cosas que están cambiando aceleradamente. Ayer compartía un link, no sé si vieron una entrevista que le hicieron a Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, que fue 100% a través de avatars, ¿sí? Una nueva tecnología que lanzaron ellos y donde básicamente Friedman, que es el periodista que lo entrevistó, y él estaban a miles de kilómetros de distancia, pero compartían un entorno y los rostros de ellos eran avatars, si bien parecían rostros reales, ¿no? Y esto es solamente un año después de que, no sé si se acuerdan, pero lanzó una serie de funcionalidades, Mark Zuckerberg, que a muchos nos dio mucha risa, porque eran unos avatars, pero muy aniñados, era como una versión muy inicial y de muy poca calidad. Todos dijeron, todo lo del metaverso no va a funcionar. Bueno, lo que lanzó en estos días es muy, muy, muy desarrollado. Y eso marca que hay cosas como, por ejemplo, lo que conocemos como comunicación cara a cara, que con ese tipo de tecnología en los próximos años podría cambiar radicalmente. Lo que imaginamos que presencialidad versus virtualidad, vean el videito, van a ver que da un poquito de miedo y está mostrando lo expuesto que estamos a un montón de cambios. Por supuesto, eso incide en el liderazgo, digamos, ¿no? Y así como está evolucionando todo a nuestro alrededor, los modelos, la forma de liderar también debería evolucionar. Ese es un poco el concepto que vamos a estar recorriendo. Si vamos a la definición de qué es el management y si vamos a lo que en muchas escuelas de negocio y en instituciones y en muchos ámbitos todavía se define, sin embargo, pareceríamos estar en otra época, ¿no? Fíjense, una definición que todavía está activa en el diccionario que dice: management es el proceso de lidiar con o de controlar cosas o personas, ¿no? Con lo cual muestra, digamos, una mirada de liderazgo bastante específica, en donde parecería que el arte de liderar, de gestionar, tiene que ver con lidiar con o controlar cosas o personas. La otra definición que también está activa dice esto de la organización y coordinación de actividades de un negocio para alcanzar objetivos, que está bien, digamos, y que los directores y gerentes tienen el poder y la responsabilidad de tomar decisiones y supervisar, ¿no? Como también un atributo de liderazgo, que ahora vamos a ver, digamos, si representa o no muchas de las necesidades de las organizaciones en la actualidad, de las personas, y ya empiezan a intuir, por lo que ustedes escribieron hace un ratito, que parecería haber como distintas miradas respecto de lo que implica la gestión o el liderazgo, porque muchos de ustedes ponían un montón de atributos o características que no necesariamente son los mismos que están figurando acá, ¿sí? El origen de la palabra liderazgo, management, viene de Mangieri, y Mangieri era el nombre del chofer del carruaje en la antigüedad, por eso pongo esa imagen. Entonces, ya de por sí, la palabra management y el concepto que por ahí surgió al principio, tiene una metáfora que hoy en día, de nuevo, pareceríamos empezar a cuestionarla, porque básicamente manejar parecería estar arriba de la carreta, ¿no? Y tirar las riendas. A veces en algunas organizaciones y en algún liderazgo todavía aparece esa metáfora, ¿no? De hay que mantener a la gente con la rienda corta. Estás hablando de personas, no de caballos. Sin embargo, ese tipo de metáforas o discursos todavía en algunas organizaciones y en posiciones aparecen, que remite de nuevo a una escuela donde el management parecía tener que ver con esto, con el control, con el gestionar, con
con el estar encima de las personas. ¿Por qué hablé de Management 3.0? Uno podría decir, porque está de moda agregarle numeritos y porque salen nuevas versiones todo el tiempo, entonces está el iPhone, ya no sé por qué versión van, iPhone 15 me parece que está. Y entonces, nada, saldrá el 4, el 5, habrá un Management 8.0, eso es un poco lo que vamos a estar acá reflexionando, pero claramente si hay un 3 es que hay un 2 y hay un 1. Entonces quiero caracterizar un poquitito a lo que este concepto de Management 1.0 responde. La palabrita o el concepto de Management 3.0 remite a un librito que se llama Management 3.0, cuyo autor es Jürgen Apilo, es un libro que ya tiene unos 10 años, o un poquitito más, y es un libro que justamente habla de esto, de que hay básicamente algunos indicios de que el liderazgo debería evolucionar, de que básicamente estamos expuestos a una gran complejidad a nuestro alrededor y eso nos lleva a tener que poner en juego otras aptitudes, otras habilidades, y que lo que definimos como management o escuelas de management en muchos casos no terminan de alcanzar resultados y ser efectivos, porque en el fondo de lo que se trata es no solamente de alcanzar el resultado del negocio, que es una de las características, una de las cosas que los líderes perseguimos, alcanzar resultado de negocio, sino que hay que conjugarlo con otros elementos también. Entonces, hablamos de Management 1.0 y nos remite casi directamente con lo que fue el origen del management, ¿no? Del surgimiento de la necesidad de establecer algún tipo de mecanismo de gobierno. Pongo ahí la línea de montaje, el management existe de antes, ¿sí? Como ven a la derecha, les diría que tal vez uno de los antecesores estuvo vinculado a lo bélico y a lo militar, ¿sí? Las escuelas de management formales, y obviamente eran otras las necesidades de la época. Siempre reflexionan sobre una película, siempre me viene a colación, que por ahí alguno de ustedes la vio, que se llama La delgada línea roja, que es una película de guerra la que yo digo. Hay otra que se llama parecido, pero trata de otra cosa, una comedia romántica, no sería esa, es La delgada línea roja, que es una película de guerra y que muestran algunas cosas muy terribles, entre ellas el nivel de distancia que había entre el comandante, ¿no? el general y los soldados, ¿no? En la película es muy elocuente cuando muestran que en un momento dado tienen que invadir una zona donde está el enemigo y el enemigo está a altura, o sea, está sobre un monte, que si escuchan hablar del arte de la guerra de Sun Tzu, sabrán que estar arriba es una ventaja muy fuerte, con lo cual a los soldados que están tratando de capturar ese monte los están masacrando. Y los soldados no pueden ni avanzar. Y en un momento dado piden soporte aéreo, no tienen soporte aéreo para darles, no tienen aviones para darles. Perdonen el spoiler, la pueden ver igual la película, no se la van a perder por esto, no se preocupen. Y entonces el general, que claramente está atrás de todo, cerca de la costa, súper protegido, o sea, a él no le pasa nada, dicen, bueno, vamos a usar nuestra artillería, vamos a usar los cañones para darle soporte. Y le dicen, pero nuestros cañones no llegan hasta el monte, no hacen ruido, pero los cañonazos no van a llegar. Dice, no importa, nuestros soldados no lo saben, ¿no? O sea, ellos van a sentir de que hay finalmente artillería y van a avanzar. Y muestra un poco esto, ¿no? Esta mirada a veces cruel, utilitaria de las personas, el concepto de carne de cañón, ¿sí? O el concepto que vemos abajo también en la construcción de los ferrocarriles, donde básicamente había un gobierno centralizado, había una escuela de management que le importaba, por supuesto, que se terminaran los ferrocarriles, pero básicamente no les interesaba demasiado si las personas que ponían los durmientes para construir las vías estaban motivados, la pasaban bien, sentían propósito, conexión con lo que hacían. Era algo a ser utilizado para poner esos durmientes. Cuando hablamos entonces de Management 1.0, por supuesto que en muchas de las organizaciones hoy en día no prevalece de esta manera, no lo van a encontrar necesariamente con este discurso tan terrible. Sin embargo, yo lo menciono porque hay veces que sí hay comportamientos organizacionales, hay declaraciones y hay una cultura donde este tipo de cosas sigue apareciendo, ¿no? Esta mirada de casi de tenés que hacer las cosas porque las tenés que hacer y hay que estarle encima a la gente porque si no, no suceden, y hay que establecer algún sistema de castigo y recompensa porque si no la gente no actúa, ¿no? Desde la visión de Management 3.0, esto lo llamamos una visión utilitaria, ¿no? Y reduccionista.
donde cada cosita tiene que encajar en un lugar. La metáfora organizacional es, bueno, la gente se tiene que amoldar. Y si vos sos un círculo y lo que necesitamos es un cuadrado, tendrás que adaptarte, ¿no? Es una mirada, de nuevo, muchas veces que reduce a las personas, al contribuidor, al colaborador, a algo que está para ejecutar y no mucho más que eso, ¿sí? Donde hay una separación muy fuerte entre el plano del que toma las decisiones, que parecería ser potestad de ciertas personas, y el que está abajo y que tiene que ejecutar. Ahora, ya para empezar a ver algunas de las limitaciones de este modelo, nos encontramos con una paradoja. Ustedes saben que cuando hay una paradoja o una ambigüedad fuerte, hay algo ahí que hay que terminar de resolver. Entonces, paradójicamente, los que toman decisiones no tienen demasiado tiempo, entonces toman decisiones sin los detalles, sin entender demasiado en profundidad, simplificando. No tienen un estímulo muy alto para tomar decisiones o reflexionar mucho desde una mirada innovadora y generativa, básicamente porque no hay mucho tiempo ni mucho lugar para equivocarnos. Cuando la cultura organizacional es tan vertical, cuando el estímulo tan alto para los de arriba y tan reducido para los de abajo, lleva a que tampoco haya demasiado espacio para el error. ¿Sí? Se imaginan que a esa altura lo que hay en juego es muy alto. En general es una cultura organizacional donde no te van a castigar por no hacer, en todo caso te van a castigar por hacerlo de una manera muy diferente a lo esperado. Y obviamente si no tenés tiempo, si estás todo el día encerrado, paradójicamente tomando decisiones, no tenés demasiado espacio para el aprendizaje. Esto es algo con lo que yo me he encontrado muchas veces en la práctica consultiva, donde escucho cosas como, Ezequiel, necesito que le den un taller a mi equipo sobre feedback efectivo. Genial. ¿Por qué? Porque no saben dar feedback. Espectacular. ¿Querés ampliar cómo es tu proceso de darle feedback? No, yo no tengo tiempo para eso, ¿no? O sea, yo necesito que formes a la gente, que aprendan a dar feedback, pero yo no tengo tiempo para dar feedback, ¿no? Y eso es algo que aparece una y otra vez en este tipo de entornos. No hay un reconocimiento de la necesidad de aprender, ¿no? El aprender es para los que vienen abajo, yo ya lo sé, ¿no? No digo, por supuesto, que esto sea común a todas las organizaciones o en todas las áreas de todas las organizaciones, pero todavía nos encontramos a veces con ese cerramiento, llamémoslo soberbia, ego o inconsciencia de creer que yo ya lo aprendí todo, el problema es lo que están abajo que tienen que aprender. Ahora, ¿qué pasa? El que, entre comillas, está abajo, el que está más pegado a la ejecución, si no hay espacio para esa toma de decisión, no se sienten empoderados, no sienten demasiado significado, porque a veces ni siquiera entienden por qué hacen lo que hacen, responden a una directiva, no se esperen que tengan una muy alta motivación, no se esperen entonces que haya demasiado compromiso. Y en muchos casos refuerza un círculo, ¿no? Un círculo donde entonces le tengo que decir lo que tiene que hacer, porque cuando lo hace mal, o lo hace a desgano, o lo hace sin saber. Y por otro lado, tampoco estoy construyendo un camino para que eso salga de esa zona, ¿no? Entonces, es algo bastante típico de las organizaciones donde hay todavía este modelo, separar y pensar que hay personas que están para ejecutar y otros que están para mandar, y esa separación es muy difícil de romper y de quebrar, ¿sí? A veces los sinónimos que usan son los de maquinarias, entonces las personas son un engranaje en la maquinaria organizacional. Por ahí no lo van a escuchar así expresado, pero van a decir, necesito a alguien que facture en mi área, ¿no? Necesito a alguien que haga esto. Las tareas son iguales a personas, ¿no? Y las cosas que hay que hacer tiene que estar declarado, y lo hace Juan, lo hace Pedro, lo hace María. Y María es eso, ¿no? Y no es solamente culpa a veces de los líderes, a veces es la propia cultura organizacional, a veces son los compañeros de esa persona, pero la metáfora se refuerza y aparece esta idea de tengo que encontrar a alguien con este skill y tiene que haber un match de nuevo, como si hubiera cilindritos y agujeros circulares donde la gente entra. Ya empezamos a darnos cuenta de algunas de las limitaciones y desafíos de esto en un entorno de cambio permanente, en un entorno donde necesitamos ser más innovadores y disruptivos, porque básicamente el que hoy pone un cilindro, si no aprende que mañana hay hexágonos o rectángulos, se queda fuera de la empresa. Sin embargo, sigue habiendo organizaciones o áreas donde se insiste en esto. Y ojo que no es nada más algo etario, ¿eh? No es algo que tiene que ver con la edad, porque me he encontrado líderes en sus 20 y pico,
o en sus 30 y pico, que también son muy instrumentales. Y hay como una especie de reduccionismo también de llevar a la persona a la tarea que no siempre tiene que ver con la edad, no siempre las nuevas generaciones, con todo el amor que les tengo, digamos, pero no siempre es que porque son centennials o generación Z, no caen en esto, porque he escuchado muchas veces declaraciones muy fuertes respecto a las personas vistas como cosas de mano de startups y de founders y de personas que están impulsando la organización y son muy jovencitas y la empresa es súper tecnológica, innovadora y disruptiva. Sin embargo, siguen usando este tipo de metáforas, ¿sí? Una realidad donde a veces jugamos a los tres monitos, ¿sí? ¿Se acuerdan de estos tres monitos? Donde si la veo, me hago el que no, si la escucho, yo no tengo nada para decir. El líder muchas veces juega o se mete en esa zona. A mí me gusta citarme, no, me cito solamente porque una vez lo escuché y fue para mí muy, muy esclarecedor trabajando en una organización, escuchar que una persona le decía a otra, un líder le decía a otro, mirá, necesito que me prestes a una persona de tu equipo para que haga esto. Y le decía, ah, no, pero si yo te presto a Juan, ¿vos a quién me das a cambio? ¿No? Porque sí, en Argentina, en el juego del truco, tenemos una escala, ¿no? Donde el ancho de espada está por arriba del 4 de copa. Entonces, es habitual decir, ¿qué me vas a dar un 4 de copa? Donde estamos hablando de personas, no estamos hablando de cartas en la baraja de Magic o de Pokémon. Son seres humanos. Y sin embargo, a veces el liderazgo en sus comportamientos expresa esta mirada más como utilitarista que remite a un modelo de liderazgo, diría, tradicional, que por ahí en algún entorno es todavía muy limitado, exitoso, dependiendo cómo medimos ese éxito, pero que de alguna forma no logra ser efectivo en un entorno como el que yo describí al principio con tanta complejidad, ¿no? Ya cada vez más nos damos cuenta que ni el manager es el que está arriba del carruaje, ni los colaboradores son caballos que hay que manejar, ¿sí? La evolución de esto es el Management 2.0, lo que se conoce como un modelo de Management 2.0. Voy a tomar té, perdonen, mientras doy clase, me voy a permitir esto. Que es un modelo interesante porque de alguna manera es un poco más amplio, tiene algún grado de evolución, no es tan simple o tan de reducir, que muchos de ellos tienen herramientas, es un management que usa métricas, tiene analítica, ¿no? Lee libros, conoce modelos, sin embargo, eh, vive en cierta contradicción y solamente toma algún aspecto que de nuevo es una reducción porque es instrumental, ¿no? Una persona no es solamente lo que dice su evaluación de desempeño en numeritos, por más que haya herramientas hoy en día muy interesantes, predictivas, a mí me sigue llamando poderosamente la atención cuando se habla de herramientas, por ejemplo, de People Analytics, que son predictores de que una persona va a abandonar la empresa. Si vos sos el líder y no te das cuenta que va a renunciar y necesitas el algoritmo, creo que estás en el horno, digamos, ¿no? Eso es un poco Manager 2.0. Ah, no, poneme una alerta o algo que me indique que el colaborador no está satisfecho. Hicimos un pulso y está buenísimo, las herramientas suman, dan valor sin lugar a dudas, está bien que haya reportería, pero ahí hay aspectos que no se terminan de resolver en la analítica. No hay un algoritmo que pueda determinar de una manera objetiva el desempeño de una persona, porque una persona es mucho más que la tarea que ejecuta. Aún así, por supuesto, está bueno enriquecerse y tomar eso, y es mejor eso que caer en los modelos que veíamos antes. Entonces, seguramente hay una evolución y hay estos rasgos presentes, ¿no? Yo soy ingeniero, así que me permito hablar de los ingenieros, digamos. A veces es una mirada medio ingenieril. A veces todavía pensamos en las personas como armémosles un plan, ¿no? El plan y tienen que ir pasando por estos lugares. Y tiene cierto sentido de reduccionismo, digamos, o a veces infantil en la forma en que se establecen esas relaciones, en el tipo de promesas que le hacemos a la gente que no tienen tanto que ver con una realidad, de nuevo, compleja y volátil como la que vivimos. Yargen Apilo pone que
en una organización donde hay Management 3.0, todo el mundo reconoce que la gente es el activo más valioso, y que los managers tienen que ser serviciales, pero al mismo tiempo, si le preguntás, los managers siguen prefiriendo adherirse a la jerarquía, ¿no? O sea, de alguna forma hay un lenguaje en la organización que probablemente no sea tolerado, un comportamiento despótico o excesivamente jerárquico. Yo cuando empecé a trabajar en mi carrera, yo tengo 44 años, cuando empecé hace 25 años atrás, existían líderes que eran 1.0 y eran despóticos y te decían las cosas de una manera muchas veces muy cruel, ¿no? Y muy poco contemplativa de tus necesidades, y era muy común en algunos entornos que eso fuera tolerado. Hoy en día creo que, por suerte, hay una evolución. Aparecen igual esos comportamientos a veces, disfrazados, por eso yo lo presento. Sí creo que nos vamos a encontrar con mucho de Management 2.0, o sea, con mucha declaración hacia afuera, mucho cartelito en tu espalda diciendo sos valioso e importante o en esta empresa te queremos, y claramente si te sentís valioso, importante y que te quieren, no necesitas un cartel detrás, no necesitas que te lo recuerden de esa manera, no necesitas de otro tipo de comportamientos. Esa es una evidencia de esto que llamamos el 2.0, ¿no? Probablemente los que más lo sientan sean los mandos medios, porque son el jamón del sándwich, ¿no? En general, en los procesos transformacionales, este liderazgo 2.0 lo siente el mando medio, que recibe la presión del top management, que recibe la presión del gerente general o del director que le dice, hacelo, o sea, logralo, tu rol es que las cosas sucedan. Sí, bueno, pero yo siento que por ahí mis colaboradores, a ver, vos sos gerente, andá y resolvelo, que en cierto sentido te está diciendo, a mí ni me interesa, que las cosas pasen, ¿no? Y por otro lado, ese líder, ese manager que quiere darse vuelta y realmente articular un montón de cosas, pero no siente que tenga los medios, no siente que tenga las posibilidades, no siente suficiente empoderamiento. Es una transición y es incómodo muchas veces este estadio, ¿no? Algunos ejemplos. Acá yo me encontré con una genialidad. Perdón si ustedes son parientes de Martín Álvarez Torres, que siempre lo menciono cuando doy charlas y no sé quién es. Por ahí es un genio, pero me mata que haya un manual para elaborar manuales cuyo contenido es cómo armar procedimientos y manuales, ¿no? Es un poco lo que se ve en la imagen acá abajo, ¿no? Las personas están leyendo lo que el manual dice que tendríamos que hacer en lugar de estar conversando entre nosotros. Y como trabajo con una diversidad de industrias y algunos de mis clientes son grandes y tienen una estructura más tradicional, me sigo encontrando con esto, ¿no? Algunos clientes me pasan su manual de políticas y procedimientos o su manual de roles y funciones, así de grande, escribiendo un montón de cosas que en la práctica no suceden, quedan atrasadas al momento que empiezan a ocurrir o que no responden a la enorme complejidad y a la dinámica que sucede alrededor, ¿no? Como el famoso concepto de una cosa es el mapa y otro el territorio. Y cuando ustedes se van de vacaciones, por más que tengan la guía Michelin, es muy diferente el recorrido y las experiencias que lo que te marca la guía. Eso también pasa en muchas organizaciones y creo que a veces asociamos madurez con existencia de políticas, procedimientos y reglas, y eso no necesariamente habla de una organización adaptativa y de un liderazgo ágil. Por supuesto, peor es que cada cosa se la tengas que preguntar a tu jefe, que es el que dice lo que está bien y lo que está mal, pero no necesariamente siempre queda todo resuelto desde esta mirada, ¿no? Lo otro que hay es como una especie también de juego medio perverso, donde muchos de los líderes viven apagando incendios y son adictos al hecho de estar medio incendiado siempre. Entonces, otra cosa que pasa para mí con el liderazgo 2.0 es que vivís muy en tiempo real, tomando decisiones, manejando cosas a diferente nivel, ¿no? Con a veces no tengo tiempo me encantaría hablar con la gente, pero no tengo tiempo. Y lo que yo siempre digo es que la metáfora de vivo apagando incendios es solamente válida para los bomberos, porque los bomberos salvan vidas, ¿sí? Muy pocos líderes estamos en el negocio de salvar vidas, ¿sí? A menos que ustedes sean bomberos o estén en una organización de salud y coordinen a un equipo de cirujanos, en cuyo caso están en el negocio de salvar vidas. Muchas veces están en un negocio que no tiene nada que ver con salvar vidas. Ahora, al bombero se le perdonan un montón de cosas
justamente porque su propósito es salvar vidas, se le perdona, por ejemplo, que te rompan la puerta de tu casa a hachazos. No sé si alguno tuvo la desgracia de que se le quemara la casa de los bomberos. Si todo se te está haciendo pelota, peor, porque en realidad el propósito de ellos no es salvarte el televisor, es salvar vidas, ¿no? Y es tratar de reducir el riesgo de ese foco de incendios. Ahora, ¿cuál es la analogía de esto en la organización? Que a veces somos bomberos y estamos a los hachazos, ¿no? Y esos hachazos es rompiendo relaciones, es pasando por arriba de las necesidades de las personas o de sus emociones o de sus expectativas, a las corridas con el matafuego en la mano, sin poder profundizar o trabajar los aspectos que para mí son centrales en el liderazgo y que no son alcancemos resultados de la forma que sea y cueste lo que cueste, ¿sí? Entonces eso también lo pongo, es una metáfora a veces, es difícil porque genera adrenalina el estar corriendo, genera esa necesidad de eso, de sentirnos necesitados, esto de debemos ser relevantes, porque mis reportes me están buscando todo el tiempo y necesitan que les diga, entonces debo ser valioso y necesario, ¿no? Eso es otro de los aspectos que para mí es central. Vamos entonces a hablar ahora de Management 3.0. Desde mi mirada no va a hacer falta un 4 ni un 5.0, porque el Management 3.0 es un modelo de liderazgo que ya abraza la complejidad y, y la tiene en cuenta y tiene una mirada muy humana también y trata de balancear entre estas múltiples necesidades y decisiones y elementos que fui describiendo hasta acá. Entonces es un modelo más evolucionado porque acepta, reconoce la complejidad. Es un líder que no va a tener todas las respuestas y aprende a vivir con eso, que a veces va a tomar malas decisiones, pero que en el fondo se apalanca en ciertos atributos que para mí son muy valiosos a la hora de construir valor, ¿sí? Y acá la metáfora es la del jardinero. Alguno que haya tomado algún curso conmigo sabrá que insisto mucho en esta idea de ser jardineros. ¿Por qué digo jardinero? Porque un líder que es como un jardinero, fíjense, cuando ustedes eligen un jardinero, no lo eligen por la facha que tiene, por su aspecto, no lo eligen por las herramientas. Nadie compra el servicio de un jardinero por eso. Uno compra el servicio de un jardinero por cómo están los jardines en los que trabajó. Entonces, el primer punto para mí de la metáfora interesante del jardinero como líder es que está al servicio de ese jardín y que la expresión de que es un buen jardinero está en que esas plantas y esas flores crezcan. Lo otro que me parece interesante de la metáfora, y hay muchos elementos interesantes de la metáfora de los jardineros, es que algunas cosas están bajo su dominio y otras no. Él podrá elegir qué plantas va a plantar en ese jardín, qué espacio genero para que crezcan. También sabrá remover cada tanto alguna mala hierba, pero no controla cuando llueve, no controla cuando hay sol. Entonces también admite que hay ciertas variables que están bajo su dominio y algunas que no. El jardinero no puede hacer que una planta crezca más de lo que la planta quiere o puede crecer, y eso también refleja cierto límite. Lo que él puede hacer es abonar el suelo, crear un terreno fértil para. Entonces el jardinero es un habilitador, ¿sí? Es una persona que gobierna y da una arquitectura al jardín, mas no puede controlar y decirle a cada planta lo que haga. Y es una enorme y para mí muy interesante metáfora sobre otra forma de liderar, donde el liderazgo no está en decirle a cada uno qué es lo que tiene que hacer, no está en controlar lo que hace cada uno, sino ver esos resultados e influir sobre los mismos y aportar todo lo que puede para que justamente ese jardín crezca lo más variado, lo más fuerte, lo más bello que puedan, ¿sí? Sí, las personas serían las plantitas y las flores que en la práctica, además, hay una diferencia, se pueden mover, ¿no? O sea, a diferencia de las plantas y los árboles que están condenadas a quedarse en el jardín, hoy en día, y además el jardinero no cumple su rol, ese arbolito se te va a otro lado, ¿no? Y esa plantita se te va a ir. Entonces, me parece ahí que hay una forma muy distinta de mirar. Muchos hablan, para mí también, de que el liderazgo ágil es un líder consciente, ¿sí? Y ese es uno de los elementos para mí centrales. Siempre recomiendo como lectura el libro de Fred Kaufman, que ya tiene muchos años, que se llama La empresa consciente y que profundiza mucho en estos aspectos, de decir, el líder ágil, el líder adaptativo, el líder 3.0,
trabaja mucho sus propias capacidades, sus propias habilidades, sus limitaciones, tiene un alto nivel de autoconocimiento y trabaja fuertemente con las personas, ¿sí?, en el desarrollo de sus habilidades para que las tareas y los resultados se alcancen. Entonces es una construcción que va de adentro hacia afuera o de arriba hacia abajo, ¿sí? Y es muy interesante porque muchas de las búsquedas de Google que ustedes hacen sobre el liderazgo, vieron que autocompleta Google. Muchas veces el autocompletar te dice, ¿cómo hago para que mi equipo performe mejor? ¿Cómo hago para que mi equipo termine las tareas? ¿Cómo hago para que mi...? Pero muy pocos están buscando cómo hago yo líder para yo evolucionar y mejorar y eso habilita a mis equipos. Siempre estoy buscándolo afuera, ¿no? Es un tema de cómo hago para que mi equipo haga algo, ¿no? ¿Qué hago sobre mí para que mi equipo pueda? Y esa es una mirada para mí totalmente distinta, en el cual aceptamos nuestro costado humano, nuestras limitaciones, vivimos con él, pero también permanentemente buscamos nosotros ser mejores personas para ser mejores líderes. Y eso lleva a alcanzar resultados desde otro lugar, ¿no? Mucho más poderoso, mucho más rico. Siempre a esta altura, lo que me dicen es, está bien, lo que pasa es que es complejo. Es cierto, digamos. Es mucho más fácil, en el límite, si fuera por facilidad, es mucho más fácil liderar 1.0, ¿no? Seguí mis órdenes y si no, andate a tu casa. Es más fácil, digamos, ¿no? La esclavitud es tremenda y por cierto se abolió. Para el esclavista era fácil, 3 latigazos, hacer lo que te digo y si no que venga otro. Ahora, no vivimos en tiempos de simpleza, no vivimos en tiempos fáciles. Tenemos que aprender a lidiar con esta complejidad y eso es un poco lo que las herramientas de Management 3.0 nos intentan brindar y esta mirada, ¿no? Que para mí el rol del liderazgo es un rol tripartito. Los líderes estamos para entender propósitos de las personas y de la organización, para coelaborar visiones y para establecer una guía. Y también estamos para construir equipos y desarrollar relaciones a todo nivel. El líder no es yo y mi equipo, el líder es yo y otros líderes. El líder es yo y la organización. Les diría más, hoy en día muchas organizaciones, por su propia naturaleza dinámica, en quienes se apalancan fuertemente para construir esto que llamamos organizaciones, que es un entramado de relaciones, son los líderes. No podemos evitar que haya rotación y movimiento. ¿Quiénes dan sustento? ¿Quiénes dan conexión? Los líderes. Y no necesariamente desde una posición de jerarquía, desde un lugar de inspiración, de conexión, de relación, ¿sí? Y el tercero, por supuesto, Ezequiel, no me volví loco, alcanzar resultados y generar valor, eso también es parte. Ahora, desde lo complejo decimos, tenés que poner foco en todo, al mismo tiempo, así, bien entreverado, ¿no? El problema es cuando vemos que el liderazgo es solamente el resultado y nos transformamos resultadistas, o cuando vemos el liderazgo es solamente relacional y nos volvemos complacientes, ¿no? Lo que tenemos que hacer es integrar todos estos elementos y eso requiere mirar un poco cada uno de estos elementos permanentemente, ¿sí? Es encontrar un equilibrio, pero un equilibrio dinámico, donde la pelotita que es los resultados y el equipo permanentemente está teniendo que ser ajustada, ¿no? Por eso también hablo de líder ágil como sinónimo de adaptabilidad, donde no me puedo quedar casado a un modelo o una receta, tengo que estar construyéndolo, descubriéndolo permanentemente. ¿Cuáles son esas dimensiones? Bueno, una mirada de liderazgo personal, ¿sí?, donde me miro hacia mí, donde también me escucho qué me motiva, qué deseo como persona. No se lo digan a nadie, pero los líderes son personas también. Entonces, tenemos estas cosas, propósitos y expectativas y deseos. Eso hay que mirarlo. Hay que mirar la relación con otros, que es el plano interpersonal. Y hay un plano impersonal que tiene que ver con la competencia, con los resultados monetarios, que también hay que estar haciendo y trabajando, ¿no? Hay que lograr todo esto y balanceado. Es complejo. ¿Por dónde empezamos? ¿No? ¿Qué cosas pueden sumar? Algunos indicios, y nos vamos acercando más a alguna de las herramientas más características de Management 3.0. Primero creo que hay que empezar por el mindset, por este cambio en la mirada, en el modelo mental. No podemos decir nada de esto es relevante, me focalizo en los resultados, me encanta, pero lo de las personas no es mi foco. No podemos evitar pensar en las emociones.
Cuando yo empecé a trabajar hace muchos años, el líder emocional en muchos casos era mal visto, ¿sí? O sea, las emociones no las traigas al trabajo, déjalas en tu casa, ¿no? Hoy en día cada vez vemos que eso nutre y le da más herramientas al líder, ¿no? O forzar que las cosas sigan como antes, aun cuando no dan valor, o creerse que uno está por arriba del resto. Ahora, sí la aceptación del cambio, sí la posibilidad del aprendizaje, sí el reconocer las limitaciones y por supuesto esto de ensayar y descubrir permanentemente nuevas formas de hacer, ser adaptativo, ser flexible, ¿no? Reconstruirnos nosotros mismos para poder ayudar a reconstruir lo que está a nuestro alrededor. El Manager 3.0 establece la regla del juego, pero no dice cómo tiene que jugar cada uno. Eso también tiene que ver con una mirada sistémica de establecer reglas, pero delegar esa autoridad para poder hacer, ¿no? Yo siempre cuento que cuando era gerente de un equipo bastante grande, de 70, 80 personas, odiaba la época de vacaciones porque tenía que yo cerrar con cada colaborador del equipo cuándo se iba de vacaciones, y lo odiaba porque nadie estaba conforme, porque yo no tenía tan en detalle lo que necesitaba cada persona. Bueno, un día se me ocurrió y dije, ok, vamos a establecer reglas simples, que la gente se vaya cuando quiera respetando esto. Y este respetar era, por ejemplo, dos personas que están en el mismo equipo y que cumplen una función similar, no pueden irse al mismo tiempo, no puede irse más del 30% de un equipo al mismo tiempo, y una serie de directrices que gobernaban el juego, más no le decían a cada uno cómo hacer. Y saben que la gente lo empezó a resolver como mejor quería, estaban más contentos, y yo me saqué algo de encima que no tenía ganas de hacer y que tampoco sentía que fuera generativo de valor. Es un ejemplo de una práctica que yo conecto fuertemente con el Management 3.0. Algunos dicen, no, pero a mí me gusta decir y que cada persona, bueno, perfecto. Para mí eso es conectar con un modelo reduccionista, donde el líder está tomando por el colaborador decisiones que ni siquiera en muchos casos tiene la necesidad o la claridad como para poder establecer qué es lo más efectivo, ¿sí? En general, muchos líderes creemos entender mejor a las personas de lo que realmente lo hacemos, y solemos ser mucho peor asignando y distribuyendo actividades que lo que las propias personas pueden hacer. En general, los equipos y las personas se organizan mucho mejor conversando y estableciendo acuerdos horizontales que las bajadas de línea que vienen de arriba y que muchas veces no tienen en cuenta el detalle operativo, ¿sí? Por supuesto, trabajar sobre propósitos y visión, eso es un capítulo sobre Management 3.0, eso lo vemos en los programas. Hablamos de adaptabilidad y cómo ser más flexibles. Tiene que ver, por supuesto, con empoderamiento y delegación, y el poder darle más espacio a las personas para que decidan cómo ejecutan. Tiene que ver con la autoorganización y la autonomía. El Manager 3.0 le da el espacio a que las personas tomen decisiones autónomas y que los propios equipos puedan construir su dinámica de trabajo o co-construirla, por supuesto bajo lineamientos, ¿no? Porque no estamos hablando de anarquía, estamos hablando de un modelo que alienta una mayor autonomía de las personas, no la ausencia total de cualquier estructura o mecanismo de gobierno, ¿sí? Y en general, el concepto que hay detrás del Management 3.0 es es management es demasiado importante y valioso para que solamente lo hagan algunos los managers. Entonces, lo que busca es embeber a todas las personas de espacios para poder estar tomando decisiones, liderando o autoliderándose. Algunos conceptos más que creo que son valiosos, y ya vamos cerrando. Se pasó rápido para mí el tiempo. Después ustedes me dirán, pero para mí se me pasó rápido. Principios de management. El modelo Management 3.0 trabaja sobre 5 cosas centrales. El primero es comprometer a las personas y a sus interacciones, o sea que hay un trabajo sobre lo que a las personas las motiva y las energiza, sobre aquello que hace que las personas genuinamente quieran comprometerse, que tiene que ver con esta pirámide que yo antes mostraba, ¿no? O sea, es muy difícil que te comprometas si no tenés un espacio de toma de decisión. Entonces, Management 3.0 trabaja y tiene herramientas para poder desarrollarlo. Tiene esta idea de mejorar el sistema y evolucionarlo, no quedarnos solamente con el líder que baja la tarea o hace micromanagement. Es una mirada sistémica, hay elementos de diseño organizacional y de revisión de la estructura, se trabaja sobre elementos como la cultura o el propósito.
conectado muy fuertemente con el cliente. Nada de esto está disociado de incorporar a los clientes. Es más, al estar más en contacto con sus equipos, recibe más información y más inputs. Y al delegar también más actividades, puede pasar más tiempo con los clientes, internos o externos, puede estar más en la red porque evita estar en la toma de decisión y el micromanagement y el encima y el control. Eso le da más espacio también para pensarlo desde la generación de valor al cliente. Nuevamente, gestionar el sistema y no a las personas, por eso la maceta y el jardinero. Y esta idea de co-construir el trabajo, ¿no? Que muchos hoy en día esto lo llaman el craftsmanship, ¿no? La construcción de la posición o del rol o del alcance de las funciones y el poder hacer partícipes a las personas y a los equipos de la definición y del esclarecimiento de hasta dónde llega lo que hago, qué cosas es indistinto quién lo hace, y por ahí es un acuerdo entre colaboradores de áreas o de equipos. Bueno, no lo vemos como un juego que se juega arriba en solitario, sino que la co-creación del trabajo es algo que integra fuertemente a las personas. Las dimensiones de Management 3.0 con las que solemos trabajar, y al costadito ven algunas dinámicas o ejercicios. Para las diferentes dinámicas hay herramientas como Movie Motivators o como Delegation Poker o Kudo Cards o Board de experimentación. Son herramientas típicas del acercamiento, y en general cuando trabajamos en Management 3.0 con organizaciones y con líderes, lo que hacemos es usamos diferentes dispositivos que en el fondo generan conversaciones. En el fondo son potenciadores de acuerdos. Las herramientas por sí no lideran solas. Sin embargo, ayudan a establecer, por ejemplo, estos mecanismos de delegación o conectar con lo que motiva a las personas o encontrar espacios para la cultura o para reconectarnos desde otro lugar. Eso lo vemos en cada uno de estos ejes, ¿sí? En general, los programas abiertos de 2 días tienen estos 8 modulitos y solemos ver cada uno de ellos y profundizar, ¿no? Los pies bien puestos en otra mirada del liderazgo, en esta idea de trabajamos con sistemas dinámicos complejos y mucho foco en construir empoderamiento y delegación, energizar y motivar a las personas, alinear las restricciones a través de cultura, valores y propósito, construir entornos de aprendizaje permanente donde la gente pueda desarrollar habilidades, competencias, trabajar sobre el diseño organizacional y muchos elementos de mejora continua, de experimentación, de desarrollo que están acá contenidos. Hay alguna fotito del tipo de herramientas y no mucho más. Ese soy yo de nuevo, y sí tengo un ratito para preguntas, que podemos usar la herramienta. Ahí voy a entrar a Mentimeter como para ver si hay alguna preguntita, o si tienen ganas ahora pueden escribir.